En este vídeo vamos a mostrarle cómo se sustituyen las pastillas de freno, los discos y las pinzas del eje delantero. El vehículo ya se encuentra sobre la plataforma elevadora y ya está preparado para poder realizar estas tareas de manera sencilla. Empiece desconectando el indicador de desgaste de las pastillas de freno. Retire la cubierta de la pinza de freno. En la carcasa de la pinza de freno, retire los muelles de sujeción de las pastillas de freno con una herramienta adecuada, por ejemplo unas tenazas. Suelte los dos pistones guía de la pinza de freno y retire la carcasa de la pinza de freno. Retire la pastilla de freno trasera y los dos pernos guía de la carcasa de la pinza de freno. La carcasa de la pinza de freno que se ha retirado deberá echarse a un lado o apartarse de manera que el peso de la pinza de freno no presione ni dañe el manguito de freno. Retire del soporte de freno liberado la pastilla de freno externa. Tras soltar los tornillos del soporte de freno, este también deberá desmontarse. Ahora el disco de freno se encuentra libre y puede desmontarse. En este punto deberán limpiarse el soporte del eje y el cubo de la rueda lo mejor posible hasta conseguir una superficie de contacto lisa y llana. A continuación puede montarse el nuevo disco de freno y fijarse con una tuerca. Para poder limpiar mejor el soporte de freno puede fijarse a un tornillo de banco. De este modo pueden retirarse mejor las impurezas con un cepillo y en caso necesario también con una lima. Como medida auxiliar para limpiar y eliminar de manera óptima las posibles impurezas, puede utilizarse un aerosol de limpieza adecuado. El soporte de freno limpio ya puede volver a montarse y el pistón de sujeción puede fijarse con el par de apriete prescrito por el fabricante. En el ejemplo aquí mostrado también se sustituirá la pinza de freno. Para ello, primero deberá abrirse la válvula de ventilación de la pinza de freno con el fin de retirar los restos del líquido de frenos. Conecte a la toma un recipiente para recoger el líquido y presione el pistón de freno hacia atrás con la ayuda de una herramienta de reposición. Cuando ya no quede líquido en la pinza de freno, cierre de nuevo la válvula de ventilación. Ahora ya puede soltarse el portacables de la pinza, desatornillarse el cable del freno y cerrar el cable para esta tarea. En el siguiente paso puede volver a montarse el cable del freno y el portacables en la nueva pinza de freno, y así queda preparada y fijada la pinza para las siguientes tareas. Se recomienda comprobar los dos pernos guía de la carcasa de la pinza de freno, así como limpiarlos en caso necesario, lubricarlos con la grasa que se suministra con la nueva pinza de freno y volver a posicionarlos correctamente. Antes de seguir con el montaje, limpie el nuevo disco de freno con un aerosol de limpieza apropiado y a continuación séquelo. Después de limpiar el disco de freno, puede lubricar las superficies de contacto del soporte del freno sobre el que, en el siguiente paso, se colocarán las cabezas de martillo de la pastilla de freno. Ahora la pastilla de freno exterior ya puede colocarse sobre la superficie de contacto lubricada del soporte de freno. Con la ayuda de un muelle de sujeción, la pastilla de freno interior también se monta sobre la superficie lubricada de la carcasa de la pinza de freno. Para ello, tenga en cuenta las indicaciones especiales mencionadas en las instrucciones de montaje. Retire ahora el plástico de protección de la parte trasera de la pastilla de freno exterior y al montar la carcasa de la pinza de freno tenga cuidado para que no se dañen las superficies adhesivas. Una vez que la carcasa de la pinza de freno se ha montado correctamente, puede atornillarla al soporte del freno con los pernos guía. Para ello, tenga en cuenta el par de apriete prescrito por el fabricante. A continuación, enchufe de nuevo el conector del indicador de desgaste de la pastilla de freno, sujete el cable en el soporte y coloque de nuevo las cubiertas de la pinza de freno. En la carcasa de la pinza de freno coloque el muelle de sujeción en su posición. Si fuera necesario, utilice un recambio nuevo del kit de reparación. Para que el pistón de freno y las pastillas adopten su posición correcta, deberá pisarse varias veces el pedal del freno, como máximo 2/3 del recorrido total del pedal. Para finalizar, deberá llenarse el sistema hidráulico de frenos siguiendo las indicaciones del fabricante del vehículo y también deberá purgarse.